Otro integrante más de la familia Guzmán ha caído. Y no es un primo allegado, sino un peso pesado. Un hombre que se encargaba de llevar a cabo múltiples operaciones de tráfico de sustancias, secuestros, entre otras cosas terribles. Pero ¿cómo lograron dar con él? ¿Qué error cometió para que lograran dar con su captura? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La tarde en Gómez Farías, una zona estratégica en la frontera entre Zacatecas y Jalisco, transcurría con una calma engañosa. Durante días, la inteligencia militar había rastreado movimientos inusuales en la región, con informes que indicaban la presencia de un alto mando del cártel de los Chapitos. La información era precisa. Uno de los hombres más cercanos a la familia Guzmán, un operador clave en la estructura criminal, se refugiaba en un rancho en las afueras del municipio. Su captura significaría un golpe devastador para la organización y al mismo tiempo representaba un desafío enorme. En la región el cártel tenía presencia absoluta, con células de sicarios dispuestas a dar la vida por proteger a sus jefes. Las órdenes eran claras. El ejército mexicano, con el respaldo de la Guardia Nacional, debía movilizarse y ejecutar un operativo relámpago. No habría margen para errores. La estrategia consistía en un asalto coordinado con fuerzas de tierra y apoyo aéreo para evitar que el objetivo pudiera escapar. Se trazaron rutas de acceso y salida, se establecieron perímetros de seguridad y se asignaron posiciones para francotiradores en puntos elevados. Sin embargo, nadie se hacía ilusiones. Cualquier incursión en territorio controlado por los Chapitos sería una batalla en sí misma. Y esta no sería la excepción. Al caer la noche, la columna de vehículos militares avanzó con sigilo por las brechas de terracería que conducían al rancho. Los soldados mantenían los fusiles listos, atentos a cualquier movimiento. La radio crepitaba con reportes de las unidades desplegadas en los alrededores. Todo parecía marchar según el plan hasta que, a escasos kilómetros del objetivo, la operación se vio comprometida. Uno de los drones de reconocimiento detectó luces en movimiento en la lejanía. Vehículos avanzaban en dirección al rancho. No era un grupo pequeño. Eran al menos 6 camionetas, probablemente con refuerzos del cártel. El comandante de la operación no dudó en dar la orden. Debía apresurar el avance antes de que la situación se saliera de control. Sin embargo, apenas aceleraron la marcha, los soldados fueron recibidos con fuego abierto. Desde un montículo cercano, sicarios ocultos entre la maleza dispararon con rifles automáticos y ametralladoras pesadas. La primera ráfaga perforó una de las unidades de vanguardia, obligándolos a detenerse y responder el ataque. El estruendo de las balas rompió la calma de la noche mientras los soldados descendían de los vehículos y se desplegaban en formación de combate. Los enfrentamientos se intensificaron de inmediato. La carretera de terracería se convirtió en un infierno de disparos cruzados, explosiones de granadas y órdenes gritadas entre el caos. Los sicarios, entrenados y bien armados, utilizaban el terreno a su favor, moviéndose con rapidez entre la vegetación y disparando desde múltiples ángulos para evitar ser un blanco fácil. Sin embargo, los militares no eran inexpertos. Con disciplina y estrategia comenzaron a flanquear las posiciones enemigas, avanzando por los costados y neutralizando los puntos de fuego con ataques precisos. A lo lejos se escuchaba el rugido de motores. Las camionetas del cártel se aproximaban rápidamente, algunas disparando desde las ventanas mientras intentaban rodear a las fuerzas federales. El comandante de la operación comprendió que si los dejaban reagruparse, la situación podría volverse incontrolable. Sin dudarlo, solicitó apoyo aéreo inmediato. Desde una base cercana, un helicóptero artillado despegó, avanzando a toda velocidad hacia la zona del conflicto. Mientras tanto, en el suelo, la lucha continuaba sin tregua. Uno de los sicarios intentó lanzar un explosivo improvisado contra un blindado del ejército, pero antes de que pudiera activarlo, una ráfaga de disparos lo derribó. A su lado, otro de sus compañeros cayó abatido mientras trataba de recargar su rifle. Sin embargo, los demás seguían combatiendo con ferocidad, sin intención de rendirse. Sabían que proteger a su jefe era la prioridad absoluta. Cuando el helicóptero finalmente llegó, la balanza comenzó a inclinarse a favor de los militares. Con precisión letal, la aeronave abrió fuego contra las camionetas del cártel, obligándolas a dispersarse. Algunas lograron dar la vuelta y huir, pero otras no tuvieron la misma suerte. Una de ellas, alcanzada por varios impactos, se incendió en cuestión de segundos. Los ocupantes saltaron desesperadamente, pero fueron abatidos por los disparos de los soldados en tierra.
La emboscada que los chapitos habían preparado estaba colapsando. Aprovechando la confusión, los militares redoblaron su ofensiva. Avanzaron con rapidez, presionando a los sicarios hasta arrinconarlos contra una serie de edificaciones abandonadas cerca del rancho. Los disparos se hacían más esporádicos. Las fuerzas del cártel, diezmadas y sin posibilidad de escape, comenzaron a rendirse uno por uno. Algunos, al verse sin municiones, arrojaron sus armas y levantaron las manos. Otros intentaron esconderse en las sombras, pero fueron descubiertos y reducidos con golpes y culatazos. El último grupo de sicarios protegía desesperadamente una de las casas del rancho. Era evidente que el peso pesado que buscaban estaba allí dentro. El comandante no iba a perder tiempo con advertencias. Ordenó a su equipo de asalto que ingresara con explosivos. Una carga controlada voló la puerta de entrada y, en cuestión de segundos, los soldados irrumpieron con rapidez. Dentro de la vivienda encontraron a varios hombres armados que intentaron resistir, pero fueron neutralizados sin piedad. En el fondo de una habitación oscura, tembloroso y con un arma en la mano, se encontraba el objetivo de la misión. Pero ¿quién era el hombre que estaban a punto de capturar? ¿Quién crees que pudo haber sido? Déjanos tu opinión en los comentarios. El hombre que habían capturado no era un simple operador del cártel de los Chapitos. No era un lugarteniente cualquiera ni un sicario con rango dentro de la organización. No, era uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, un hombre que había crecido entre la violencia y el poder del narcotráfico, que había heredado el control de una parte del imperio de su padre y que, pese a sus intentos de mantenerse en las sombras, había sido rastreado y acorralado en Gómez Farías. Su captura no había sido sencilla. Desde el momento en que la inteligencia militar supo de su presencia en la zona, todo se convirtió en una cacería meticulosa. Un juego de paciencia y estrategia que había culminado con su detención en una finca en los límites de Zacatecas y Jalisco. El hijo del Chapo, cuyo nombre en clave había sido monitoreado durante meses en los canales de comunicación del cártel, había cometido el error de confiar demasiado en su dominio del territorio. Sabía que el gobierno lo buscaba, sabía que había operativos en su contra, y aún así creyó que su red de protección, su influencia y la ferocidad de sus sicarios serían suficientes para mantenerlo a salvo. Pensó que su apellido aún tenía el peso suficiente para evitar que lo tocaran, pero se equivocó. Desde el momento en que la columna militar avanzó hacia la finca, el hijo del Chapo comprendió que algo andaba mal. No era un simple patrullaje ni una operación de rutina. Había demasiada precisión en la forma en que los soldados se movían, demasiada determinación en su avance. Intentó ordenar que sus hombres resistieran, que los frenaran antes de que pudieran llegar hasta él, pero no sirvió de nada. El fuego cruzado fue devastador. Sus sicarios cayeron uno tras otro mientras los blindados del ejército rompían cualquier intento de barricada que hubieran preparado. Desesperado, trató de escapar por la parte trasera de la finca. Sabía que tenía rutas de salida diseñadas para emergencias, caminos escondidos entre la maleza, túneles improvisados, contactos que podían ayudarlo a desaparecer si lograba llegar lo suficientemente lejos. Pero el operativo estaba bien diseñado. No había salida. En cuanto cruzó la puerta trasera, un helicóptero militar iluminó la zona con su reflector. El estruendo de la aeronave y el ruido de los disparos que aún sonaban en la finca lo paralizaron por un instante. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía miedo real. Corrió hacia uno de los vehículos estacionados en la propiedad, un SUV negro blindado, que siempre tenía listo para emergencias. Sus manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta, pero un disparo de advertencia impactó al suelo a centímetros de su pie. Se quedó helado, miró hacia los árboles tratando de ver de dónde provenía, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Un grupo de soldados apareció de entre la vegetación moviéndose rápido, apuntándolo con sus rifles. «¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo ahora mismo!». El hijo del Chapo levantó las manos lentamente. No podía hacer nada más. Si intentaba correr, lo matarían en el acto. Si intentaba pelear, lo mismo. Su única opción era someterse y esperar que su nombre aún tuviera algún peso en las negociaciones que, inevitablemente, vendrían después. Uno de los soldados avanzó con rapidez y lo empujó contra la camioneta. Con brutalidad le doblaron los brazos y le colocaron las esposas con fuerza. Lo hicieron arrodillarse en el suelo polvoriento mientras lo revisaban en busca de armas. No habló, no dijo nada, solo respiraba agitado, sintiendo la adrenalina aún recorriéndole el cuerpo. Sabía que era un momento decisivo. Los militares lo levantaron a la fuerza y lo escoltaron hasta uno de los vehículos blindados.
La finca seguía ardiendo a lo lejos. Los cuerpos de sus hombres estaban dispuestos en el patio. Había sido una masacre. La escena era un testimonio de su cártel. Pese a toda su violencia y poder, no era intocable. El convoy partió con rapidez, escoltado por unidades de la Guardia Nacional y del Ejército. El camino de regreso no fue tranquilo. Los soldados sabían que en cualquier momento podría haber un intento de rescate. Los chapitos no iban a quedarse de brazos cruzados mientras uno de sus líderes era trasladado a una base militar. Se reforzaron los perímetros, se duplicaron las patrullas en la carretera y un helicóptero de ataque se mantuvo sobrevolando el convoy. Dentro del vehículo blindado, el hijo del Chapo se mantuvo en silencio. Su mente trabajaba frenéticamente, evaluando las pocas opciones que le quedaban. Sabía que su familia haría todo lo posible por sacarlo de ahí. Sabía que sus aliados dentro de la estructura del cártel no iban a permitir que terminara en una celda. Pero también sabía que el gobierno mexicano, bajo la presión internacional, no iba a ceder tan fácilmente. Cuando llegaron a la base militar, lo sacaron del vehículo con la misma brutalidad con lo que lo habían subido. Lo arrastraron por los pasillos hasta una celda de interrogatorio, donde lo sentaron en una silla metálica. Un grupo de oficiales lo observaba en silencio, estudiando su rostro, esperando que hablara. Pero él no dijo nada, solo respiraba, solo observaba. Sabía que su captura era un golpe enorme para su familia, para el cártel, pero también sabía que su historia no terminaba ahí. El juego apenas estaba comenzando. ¿Y ahora qué harían con el hijo del Chapo? ¿Cuál sería su destino? Desde el momento en que su captura se confirmó y fue puesta en conocimiento de los altos mandos, se convirtió en una operación de máxima seguridad. Nadie podía saber con precisión el itinerario. Nadie fuera del círculo más cerrado del Ejército y la Guardia Nacional debía tener acceso a los detalles. Se temía lo inevitable, un intento de rescate. Los chapitos no dejarían que uno de los suyos fuera llevado a la cárcel sin pelear. Su captura había sido un golpe demoledor para el cártel, pero su encarcelamiento sería una humillación aún mayor. Por ello, la logística del traslado se manejó con extremo sigilo. A las pocas horas de su detención, fue llevado en un convoy blindado, escoltado por decenas de unidades militares. Helicópteros de ataque sobrevolaban la caravana, listos para responder ante cualquier emboscada. Las carreteras por las que pasarían fueron despejadas. Cada vehículo que se acercaba demasiado era inmediatamente revisado, o si no obedecía las señales de alto, neutralizado con disparos de advertencia. Dentro del vehículo blindado en el que lo transportaban, el hijo del Chapo permanecía en silencio. Sus muñecas estaban esposadas con grilletes gruesos, sus piernas sujetas con correas de acero al asiento. No había forma de moverse. A su lado, dos soldados lo vigilaban con rifles listos para disparar en caso de que intentara cualquier cosa. Él sabía que escapar en ese momento era imposible, pero no era la primera vez que su familia enfrentaba algo así. Su padre había sido capturado en múltiples ocasiones y siempre habría logrado salir, de una forma u otra. Él solo tenía que resistir, aguantar el proceso, esperar el momento correcto. Pero entonces lo llevaron a la cárcel. Cuando llegaron a la prisión de máxima seguridad, el ambiente era distinto. No había periodistas esperando, no había cámaras transmitiendo en vivo. Solo estaban los custodios, hombres que llevaban años en el sistema, hombres que sabían exactamente lo que hacían y que no sentían la más mínima simpatía por él. Apenas bajó del vehículo, los guardias lo tomaron con brutalidad. Lo jalaron del brazo y lo hicieron caminar a la fuerza, arrastrándolo hasta la entrada. ¿Te crees intocable, cabrón?, le susurró uno de los guardias mientras lo empujaba. No respondió. Mantuvo la mirada fría, sin mostrar debilidad. Pero en cuanto cruzó las puertas de la prisión, todo cambió. Sin previo aviso, sintió el primer golpe. Un puño cerrado impactó su abdomen con una fuerza brutal, sacándole el aire de los pulmones. Se dobló por el dolor, pero antes de que pudiera recuperar el aliento, un segundo golpe le explotó en el rostro. «Bienvenido a casa, hijo de papi», soltó un guardia con burla. Los golpes no se detuvieron. Lo empujaron contra la pared, lo golpearon en las costillas, en el rostro, en las piernas. Cualquier parte de su cuerpo que estuviera expuesta recibía un impacto certero. Sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. Su visión comenzó a nublarse, pero no se cayó. No les daría la satisfacción de verlo caer tan fácil. «Aquí no eres nadie», dijo otro de los guardias, tomándolo del cabello y jalando su cabeza hacia atrás.
Las risas de los custodios lo rodeaban. Sabían quién era, pero eso no significaba que le tendrían respeto. Al contrario, lo harían entender que en este lugar su apellido no valía nada. Lo llevaron a rastras por los pasillos de la prisión, empujándolo, golpeándolo contra las paredes. Cada paso que daba era un recordatorio de que estaba completamente solo, sin sicarios que lo protegieran, sin dinero que comprara su salida inmediata. ¿Y ahora qué? ¿Dónde están tus pistoleros?, se burló uno de los guardias mientras lo pateaba en la espalda, obligándolo a caer de rodillas. No respondió. Seguía en silencio, pero por dentro su rabia crecía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de golpes y humillaciones, lo arrastraron hasta su celda. Era un cubículo diminuto, oscuro, con una cama de concreto y un inodoro de metal oxidado. «Este es tu nuevo hogar», dijo un guardia antes de patearlo una última vez y lanzarlo al suelo. El hijo del Chapo cayó con fuerza, golpeando su rostro contra el piso frío. Sentía su cuerpo entumecido, su piel ardiendo por los golpes. Apenas podía moverse. Los guardias se quedaron en la puerta, observándolo con una mezcla de burla y desprecio. «No vas a salir de aquí nunca», le dijeron. El sonido de la puerta cerrándose con estruendo fue lo último que escuchó antes de quedar completamente solo. Su respiración era pesada, su visión borrosa. Pero dentro de su mente, lo único que pensaba era en cómo encontraría la manera de salir. ¿Será que realmente se merecía ese destino ese hombre? ¿O tal vez era un castigo exagerado? Se hablaba de enfrentamientos, de sangre derramada en Gómez Farías, de la brutal paliza que le habían dado en la prisión de máxima seguridad. Pero más allá de los rumores, la gente esperaba una declaración oficial. Querían escuchar de la boca de los altos mandos lo que realmente había pasado. Querían entender qué significaba este golpe para el crimen organizado. Y sobre todo, querían saber qué destino le esperaba al hijo del capo más famoso de México. Por eso esa mañana, en la sede central del ejército mexicano, un general se preparaba para dar la conferencia de prensa más importante en años. No era cualquier oficial. Se trataba de uno de los más respetados y temidos dentro de las Fuerzas Armadas. Un hombre con décadas de experiencia combatiendo a los cárteles. Alguien que no tenía miedo de decir las cosas como eran. Se ajustó la chaqueta de su uniforme, revisó por última vez los informes que le habían entregado y salió hacia la sala de conferencias con paso firme, su mirada fría y determinada. La sala estaba abarrotada de periodistas. Había cámaras transmitiendo en vivo, micrófonos de todos los medios nacionales e internacionales apuntando al podio. Un murmullo de expectación llenaba el ambiente. Los reporteros se hacían preguntas entre sí, tratando de anticipar lo que se diría. Cuando el general apareció, el silencio se impuso de inmediato. Todos sabían que lo que estaba por decir marcaría el rumbo de los acontecimientos en los próximos días. El general tomó el podio con autoridad. No se molestó en dar rodeos ni en suavizar el mensaje. Sus palabras fueron directas, como un golpe seco que resonó en cada rincón de la sala. Ayer, en un operativo de alta precisión, nuestras fuerzas capturaron a uno de los principales líderes del crimen organizado en nuestro país. Un hombre que por años ha estado al frente de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Un hombre que creía que podía vivir por encima de la ley, pero se equivocó. Hizo una pausa breve, dejando que sus palabras calaran hondo. Sus ojos recorrieron la sala, asegurándose de que todos estuvieran prestando atención. Durante demasiado tiempo, el crimen ha creído que puede desafiar al Estado. Han intentado comprar autoridades, han intentado infundir miedo, han asesinado a nuestros ciudadanos, han llenado nuestras calles de violencia. Pero hoy les dejamos algo muy claro: su tiempo se acabó. Los flashes de las cámaras iluminaban su rostro con cada frase que pronunciaba. Sabía que esas imágenes darían la vuelta al mundo. Sabía que cada palabra suya era un mensaje no solo para la población, sino para los criminales que aún estaban fuera. El hombre que capturamos ayer, continuó, no volverá a ver la luz del sol, no volverá a caminar libremente, no volverá a sentirse intocable. Desde este momento es solo un prisionero más, un número en un expediente. Su poder, su dinero, su apellido, nada de eso significa algo en la prisión donde se encuentra. Se inclinó levemente hacia adelante, asegurándose de que su voz sonara aún más firme, casi como si le hablara directamente al hijo del Chapo, aunque éste estuviera a cientos de kilómetros encerrado en su celda. Está en un lugar del que jamás saldrá, un sitio donde no hay privilegios, donde no hay escape,
donde no hay más que tiempo para pensar en cada uno de los errores que cometió. No importa cuántos sicarios tenga afuera, no importa cuántos millones haya movido en el negocio de la droga. A partir de hoy su vida será solo 4 paredes, una celda diminuta y la certeza de que su imperio ha comenzado a derrumbarse. El ambiente en la sala se volvió aún más denso. Los reporteros apenas podían respirar. Nadie se atrevía a interrumpir al general. Sabían que estaba presenciando algo histórico. Para aquellos que aún creen que pueden seguir los pasos de este hombre, prosiguió, su tono más grave que nunca, les digo lo siguiente. Miren lo que ha pasado. Mírenlo bien, porque ese será el destino de todos aquellos que intenten desafiar la autoridad, de todos los que piensen que pueden llenar nuestras ciudades de sangre y muerte. No vamos a ceder, no vamos a negociar. Se enderezó, sus manos firmes sobre el podio, su expresión inquebrantable. El gobierno de México, las Fuerzas Armadas y las agencias de seguridad del país estamos en guerra contra el crimen organizado, y esta guerra la vamos a ganar. Los flashes volvieron a estallar en ráfagas de luz. Afuera la noticia ya estaba corriendo como pólvora. La gente en sus casas veía la transmisión con la respiración contenida. Los miembros del cártel, donde quiera que estuvieran, sabían que esto era más que una declaración. Era una sentencia. Este es un mensaje para todos aquellos que se han dedicado a sembrar el terror, dijo el general con una frialdad escalofriante. No importa qué tan alto creas estar, no importa qué tan intocable creas ser, tarde o temprano te encontraremos, y cuando lo hagamos terminarás como él, enterrado en una celda, viviendo como la basura que siempre fuiste. Su voz retumbó en la sala como un martillazo final. No había más que decir. Se quedó en silencio por un instante, observando la reacción de los presentes. Luego, sin dar espacio a preguntas, sin necesidad de más explicaciones, giró sobre sus talones y salió de la sala con la misma determinación con lo que había entrado. El país entero quedó en shock. El hijo del Chapo, desde su celda diminuta, con el rostro aún hinchado por los golpes de la noche anterior, escuchó las palabras del general a través de una radio que alguien había dejado encendida en el pasillo. No reaccionó, no dijo nada, solo cerró los ojos y respiró hondo. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.